Bueno, yo os he dicho que para nosotros fue, aquí en la carta esta que escribía a Stola, ya dije, para nosotros fue un golpe muy gordo, porque una mujer, porque mi aita tenía 35 años, pero mi madre era muy joven también, y tuvo que superar una serie de cosas, y sobre todo tuvo que ponerse a lo que es, a trabajar, para sacar para adelante a los hijos. Porque aunque parezca que sí, es así, pero es que Ama se puso a coser, modista. Nunca había visto, pues sí, los de casa, los cosidos de casa. Pero ya Ama se puso a ponerse ¿cómo diríamos? Una modista ya de una cierta, ¿entiendes? Entonces hace falta, pues prácticamente, yo muchas veces digo, no tenía tiempo mi madre de contarnos, no tenía tiempo mi madre de contarnos. O sea, tan ocupada y tan abstraída, acogió no, fue a vivir con mis abuelos. Los Torrontegui siempre. Los Torrontegui, en la calle Aguirre vivimos y nos juntamos pues una prole, porque mi aitite tuvo 8 hijas, una de ellas era Ama, más los 3 que quedábamos, María Ángeles, Federico y yo, son 7 y 3, 10. O sea que, fíjate, en un piso, cómo vivimos, con qué presión, pero bueno, por otra parte también, pues a Ama quizá le liberó también el estar sola, si hubiésemos podido ponernos solos, pues hubiese sido también para ella más darle vueltas. En aquel momento, el taller de modas también estaba en la casa, o sea, que fue la repera. Entonces, claro, ahí también se ve la crueldad tan tremenda que es dejar una familia como nos dejaron nosotros, ¿no? Nos dejaron, pues eso. Y luego yo, pues siempre tienes esa especie de añoranza de cómo era mi padre. ¿Cómo mi padre? Pues no sé cómo era mi padre. Oye, pues entonces tienes tanta avidez que coges cualquier cosa, lees. Coño, pues mi padre era una persona, buena persona, qué buena persona. ¿Ves? Porque, coño, pues lees, tampoco que leas 4 cartas, 4 artículos, 4... Y sobre todo, el boca a boca es muy importante, los que te vienen, joder, tu padre fue una persona. Entonces, coño, pues eso también te orgullece, como digo yo, con dignidad, y no nos arrepentimos absolutamente nada. Yo siempre me acuerdo que hay, y lo tengo, hay aquí una esquela que apareció, no me acuerdo de qué periódico, puede ser Gara o él, y aparece aquí, no sé quién es esta señora, no le conozco, no sé quién es, Prudencia Urbina Garnica, no sé quién es de Gasteiz. Y esta esquela, la tengo siempre aquí guardada, porque me ha parecido de un cariño y de un orgullo tremendo. Su hija, María Isabel, nietas y bisnietas de Prudencia Urbina Garnica, le guardan en el mejor de sus recuerdos al cumplirse 65 años que lo fusiló el dictador Francisco Franco. Eso aparecía en el periódico. Yo toda la vida diciendo, cualquier día voy a hacer una esquela, porque creo yo que se siente que guarda el mejor de sus recuerdos, orgullosas, y lo dicen públicamente, o sea, que decirte que esto es público, ¿no? Esto no es que han hecho una esquelita para dejarlo. Sí me ha parecido eso, me ha parecido estupendamente.